Hay sitios en Venezuela que desaparecieron. Por eso es tan importante estos testimonios. Esto es un archivo audiovisual de Venezuela, porque nosotros fuimos a todas partes durante esos 15 años. Este campamento Arecuna, al que vamos a ir ahora, fue un campamento que montó la gente de Ariotuy, allí en el Caroní, y ya no existe. Y ahora es un campamento minero. Yo quiero que ustedes puedan ver la hermosura que fue este campamento, así como tantos otros espacios que han desaparecido. Y bueno, y nosotros lo que queremos desde hace más de 30 años, se me cae la lengua de decirlo, es que Venezuela sea el gran destino de turismo sostenible de América, y mientras tengamos el arco minero, pues no hay manera de que seamos ese gran destino de turismo sostenible de América. Y una cosa es lo que se dice de la boca para afuera y otras son las acciones. Entonces vamos con este programa que, como les digo siempre, nunca lo he visto antes. Esto lo grabamos en el año 2000. Y bueno, te imaginas, han pasado 24 años. Tampoco es que me pueda acordar de tanto. Vamos a ver. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Nosotros en el equipo de Bitácora creemos en el turismo como el gran negocio para Venezuela. Por eso es que lo apoyamos y queremos que ustedes hagan lo mismo. Fíjense, si ustedes van a una posada o a un restaurante, díganle a la gente lo que estuvo bien y lo que estuvo pésimo. Pero no es, mira que yo estoy pagando, gritado. No, es con afecto. Señora, ¿por qué no limpió ese baño que está tan sucito? Y si lo han hecho bien, felicitaciones, señora, siga igual. De esta manera vamos a aprender hasta hacer de Venezuela un gran emporio del turismo mundial. ¿Se dan cuenta? Desde esa época diciendo todo lo que yo quería para Venezuela, lo que sigo queriendo. Este viaje estelar por el estado Bolívar. Son las 6 de la mañana. Dormidos llegamos al aeropuerto de Maiquetía y registramos ese macundalero. ¿Se dan cuenta el perolero? Mira, en el año 2000, Avior volaba a todas partes de Venezuela en unos avioncitos pequeñitos. Era perfecto. No hubo sitio donde no nos llevara Avior. Para cruzar literalmente el país. Que si Tucupita, Ciudad Bolívar. Es el estado Bolívar por esos lados de Canaima. Después de escalas, aterrizajes y despegues, llegamos a Puerto Ordaz cuando son las 9:15 de la mañana. Hemos vivido 5 horas porque nos levantamos a las 4 de la madrugada, así que decidimos desayunar. Aquí nos esperan 2 avioneticas Cessna 182 de 4 puesticos, con Mauro Valdivieso y Marcos García en los controles. Salimos a las 11. Esa era otra cosa. En esa época se podía en avioneta llegar a todas partes. Ahorita es bien complicado conseguir los permisos. No hay el combustible de los aviones que son de pistón. ¿Me dejaron pilotear? Entonces era bueno. Ahorita es imposible. Esas avioneticas. Desde arriba vemos nuestro campamento en una islita en el Caroní y más allá una pistica que parece más bien un sendero de bicicleta. Es que aterrizamos al lado del campamento. Sanitos y dichosos. Cargamos otra vez el perolero. Nos embarcamos en la Curiara por el caño Tunacamba y por fin la gloria de llegar a nuestro destino final por 3 días, el campamento Acaré Merú, que queda entre el embalse del Guri y la desembocadura del río Antabares, en el lindero noreste del Parque Nacional Canaima. Miren esa belleza del lugar, además todo lo que había que hacer para llegar. Me conmueve la arquitectura en cuanto veo las churuatas. Es que se parecen al Valle de Arecuna. Armonizan con la selva, con el Caroní y con los Pemones. Techos de palma, paredes de bahareque y troncos que trae el río. ¡Qué bonito! Mírenme la decoración. Con su sensual mosquitero y una vista generosa al río con el baño abierto al mundo. Ustedes saben lo que es el dolor que da que ese campamento, esa bellezura se haya convertido en un campamento minero. Eso lo decoró todo Curi Reverón, que era la esposa, es la viuda de Peter Botón, que era el dueño de Ariotuy. Que quiere conversar. Las cenas son un espectáculo en la mesa de afuera.
Durante nuestra estadía aquí, todos los recorridos empiezan en Curiara, así que vamos a gozar el primer paseo por la zona. Siempre por ríos, siempre por caña. Esas aguas oscuras, esas curiaras. Bueno, mira, vamos a seguir el caño Tunacamba, que es este cañito por el Por donde llegamos, ajá. Ok. De aquí vamos a caminar como 15, 20 minutos y vamos a llegar a Peimerú. ¿Qué es Peimerú? Es un salto de 3 pocitos muy chiquitos que tiene una piedra en forma de... Venezuela sí, la verdad que tiene saltos por todas partes, pozos por todos lados. Efectivamente, caminamos 15 minutos hasta Peimerú, con algo de calor y algo de plaga, pero se te olvida ante aquellas vistas de sabana tan virgen. Me da risa cuando tomo fotos porque yo nunca sabía picar el ojo. Entonces yo tenía mi cámara y me cerraba el ojo con esto porque bueno, no había teléfono, no era que tú la podías ver así, tenías que ver por el visor. Y era de peliculita, ¿sabes? Después sacar la foto. Qué cómico. Cuando vemos los pozos, provoca tener algo de esa frescura en el cuerpo y empiezo por lavarme la cara. Pero un amigo dice Muchachita, que la vida se muchachita. mide por la cantidad de ríos donde nos hemos bañado. Así que me lanzo al agua y me vuelve la dicha al cuerpo. Se dan cuenta, ya en ese momento yo decía que la vida se mide por los ríos que te has bañado. Por ahí mismo nos vamos a conocer el campamento Tunacamba de Jorge Naranjo, en lo alto de una colina, con tremenda vista al río, 8 habitaciones. Se dan cuenta todo lo que había de turismo por esa zona. Hasta otro campamento que tenía una comunidad indígena. Y ya nada de eso existe. Pura mina es lo que hay por ahí. Y como la tarde es rica para pedalear, nos montamos en las bicicletas rumbo al río para tomar la curiara que nos llevará hasta el Salto Las Babas. Lo primero es amarrarse de la cuerda para que el salto no nos trague. Todo el mundo debe hacerlo. Miren ese salto, qué cosa tan loca. Yo no me acordaba que nos teníamos que amarrar de la cuerda. Luego caminamos un momentico y me siento a contemplar la fuerza del agua. Hubo quienes pensaron en hacer rafting, lanzaron unos barriles vacíos de 200 litros y el salto se los tragó por unos 10 minutos hasta lanzarlos violentamente por los aires. La aventura continúa en Saltos y Tepuis después de comerciales. ¿Para dónde es que vamos hoy? Bueno, vamos a la comunidad de San Francisco Las Babas. ¿Eso es aquí mismo? Sí, 5 minutos en Curiara arriba. Y después vamos a agarrar el río Antabares y vamos a un salto que se llama el Salto Guariche. Eran los paseos que a mí siempre me siguen gustando, que todos los días vas por un río distinto. Aquí vamos a caminar como, ¿qué será? 1 o 2 kilómetros. La escuela ahora está en un sitio intermedio, porque antes estaba al final, ¿no? Cada casa está... Entro en algunas casitas y me detengo a conversar con el capitán de la comunidad, Antonio Rivas, y su esposa, Gloria. En la comunidad viven como 155 personas. ¿De qué viven? La pesca, escasez de cacería y algunas personas que trabajan en las compañías como Aretuy. ¿Cuánto cuestan las muñequitas? 2.000 cada uno. ¿Y los collares? 1.500. Ok, chévere. Yo te voy a comprar este collar y estos 2 muñequitos. Ok, entonces son 5.500 bolívares. Ok, yo te lo voy a dejar en el campamento. Suspendido a crédito. Yo no lo he pagado porque no tenía plata. Y tampoco tú lo has pagado. No me digas que guarde Esas son las cosas que tienen que mi aparecer. collar para mi esposa, se los lleva a todos a Yo punta me de voy que a ella es quedar. Valentina Quintero. Yo soy la actriz de la película.
Les prometo que... Era Alejandro Gamero, que fue nuestro director durante un montón de años. Pero como el paseo sigue, ahora con mi collar, vamos con el capitán a conocer la escuela, amplia y ventilada, a la cual asisten 45 niños y hay una maestra. Solo se cursa primario. Para el bachillerato se deben ir bien lejos. Volvemos al Caroní, la Curiara y la Brisa. A mí sí que me da tristeza pensar que ya eso no se pueda ir, ¿vale? Vamos a ver, Jorge, ¿esta caminata es como cuánto? Mira, son 45 minutos, una hora. ¿Qué alimañas podemos conseguir por esta selva? Bueno, mira, hay muchas arañas en los bordes de las piedras, culebras Ajá. y el alacrán negro de toda la zona, ¿no? O sea. Mira, Valentina, Siempre te dicen todas las alimañas que te puedes conseguir, igual uno va. nosotros no cortamos la palma, sino que se agarran las hojas, se cortan con cuchillo, ¿ok? Y es la palma con que se hacen los techos de ¿Cómo San se Pablo. llama? San Pablo. Palma de San Pablo, eso no me acordaba. Tienes una liana que va entre tejido y tejido, se le hace un filo, se clava y después esto se voltea así para atrás. Durante 2 o 3 días tú las acumulas, las enrollas y las metes en el agua para que ellas no se marchiten. Y después, entonces, bueno, estás en un día pones o colocas lo que recogiste. Y las pones verdes y ellas después allí ya Sí, puestas van se secan secando, y se ponen. se van secando. Ok. Entonces, bueno, es un trabajo de hormiguita. Que sí. Mira, le pusieron barandita y todo. Esas aguas cristalinas, llenas de mercurio ahora. Yo voy a guardar mi cámara en una bolsita plástica porque nunca se sabe si nos podemos caer y se preparamos. Entonces la guardo aquí para que no se lo moje. Las botas me las guindo por aquí y nos disponemos a cruzar el río. La mejor manera de hacerlo es con medias. ¿Por qué con medias? Uno no se resbala. Estos pantalones se convierten en short y después nos los volvemos a poner para que no nos piquen las alimañas. Toma la instrucción. Estamos listos para cruzar el río. ¡Todo el mundo! Ah, mira cómo llevaban la cámara. Se ve medio fácil, pero la verdad es que es un enredo entre ese pedregullero más la fuerza del agua. Claro, hay uno más Luisito, no. Los más patarucos. Luisito siempre era el más pataruco. Pero es que claro, además la cuerda se movía. ¿Se dan cuenta? Desde esa época todo lo que hacíamos para poderles enseñar todo lo que queríamos que vieran. Después entonces pasarle por encima un tronco como un puente. La caminata es entre piedras. Mira la que entregada y echada tomando fotos. Mucho río al lado. Vamos viendo maticas, formas curiosas y tengo que tomar fotos. ¿Qué habré hecho yo con todas esas fotos? Mírame esa belleza. A nuestro espíritu aventurero es el salto guarichi. Delicioso para darse masajes en las neuronas y que el universo se te convierta en pura alegría de vivir. Jorge se lanzó ¡Qué loco! y yo subo hasta la piedra al final. Es que esta emoción me va a durar meses. Yo nunca entiendo cómo yo me subía para esos sitios. Pero me subía porque ya está. Voy a ser menos que Ruth Robertson, periodista exploradora norteamericana que hizo las primeras mediciones del Salto Ángel en 1949. Me monto con Jorge en el kayak y remamos felices por el caño Guarichi. En este mismo valle de Arecuna queda el campamento Arecuna de Ariotul, precioso y muy cómodo.
Ajá, ahora, Bueno. ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir como 35 minutos y entramos en una sabana donde llegamos a la primera caída del Tepuy, que se llama Iguayparú. De ahí subimos a la base, a donde cae el agua. Nos podemos dar un baño. Pero qué cantidad de paseos desde un mismo sitio, ¿vale? ¿Qué significa Nonoy? Mira, Nonoy en Pemón significa la abuela. Tepuy, la abuela. Ajá, ¿qué es este que está aquí? Ajá. Él mide en su parte más alto como 350 metros y a la caída de agua que vamos, que se llama Iguayparú, tiene como alrededor de 200. Nosotros vamos a llegar caminando hacia aquella Ahorita parte. subimos a una sabana y caminamos por la sabana, damos la vuelta y después agarramos una pista que hay de piedra hasta llegar a la caída de agua. Vámonos. De verdad que a mí me encantan estas caminatas entre lugares por donde no pasa casi nadie, porque yo me siento como descubriendo el mundo. De estas hojas que tenemos para no mojarnos, Ajá, Pero yo creo que este programa es más largo platanillos. esto que están Y aquí. es una especie de lo que nosotros hacíamos, porque aquí dice bellísima, muy particular. 1:23, 34:06. ¿Cómo será eso? Montaña. Este árbol. Bueno, Fíjate lo alto que Ve. echa sus frutas iguales y tiene como otro aroma, huele muchísimo más que el mereí. Que También se puede siembra. comer y todo. Sí, sí. ¿vieron las hojas como paraguas? Vamos ya cerquita de la pared. Y 5 esta es minutos. el agua que nos vamos a bañar. Esa misma. Mira el salto, qué bonito. Pero tenemos nuestros impermeables atómicos y aprovechamos para comer. Es que las caminatas dan un hambre feroz. Mira, yo les voy a decir una cosa. Esos ponchos amarillos eran una auténtica desgracia. Eso pesaba muchísimo. Se ponían hediondo. Pero era lo único que controlaba las latas No me de baño agua porque tan está muy poderosas helado y me que da nos frío. caían en Prefiero todos sentarme los viajes de y Bitácora. observar este instante que me regala la naturaleza, con esas piedras negras extrañas y ese salto que cae libre desde el Tepuy. En estos 3 días al lado del Caroní hemos vivido con una euforia bien rica. Nos hemos reído muchísimo y jamás sentimos el cansancio. Digo yo que debe ser la fuerza del Caroní que se nos metió en el alma.